Hola, buenas tardes. Seguimos aquí en la conmemoración del Día del Archivista. Hace rato tuvimos una charla importante con los colaboradores de la JEP, la cual dejó bastantes experiencias, bastantes conocimientos que los trabajadores que se dedican a cuidar y a preservar estos archivos y dejarlos listos al público nos compartieron. Pero también en este ánimo de este día estamos continuando con actividades y tenemos dos invitadas bastante calificadas para dar una opinión que tiene que ver con la conservación y la prevención, que son trabajos que están ligados a la tarea archivística, ¿no? Seguimos atendiendo sus mensajes en redes sociales. Nos manda Lesbia Hernández del CAEP, de la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz. Felicidades a todo el equipo de la JEP que siempre apoyan a los SO, me imagino que tiene que ver con la cuestión de operacional, para que podamos resguardar la memoria de nuestras instituciones. Ada Alicia también dice saludos a Jesús Domínguez, que nos ayudó en nuestro archivo gráfico en el municipio de Tocielo, Veracruz. Tenemos ahí comentarios de otros compañeros. César Augusto Hernández Alonso, saludos para todo el equipo de la JEP. Y bueno, pues ahí estamos teniendo una expresiones que tienen que ver con el reconocimiento del trabajo que se está realizando aquí y del trabajo de los archivistas sobre todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el día pinta muy bien y vamos a continuar y a un poquito a cerrar con broche de oro esta serie de eventos de la cuestión del Día del Archivista con dos invitadas bastante especiales. Ellas les agradecemos mucho a nombre del archivo, de la dirección de Juan Eloy Rivera, de los jefes de oficina, su tiempo y y sobre todo eso, que hayan dedicado un poco de su valioso tiempo para compartirnos algunas cositas y seguir reflexionando ahora desde otro punto de vista las tareas que se desarrollan en los archivos, ¿no? Me gustaría hacer una presentación de nuestras dos ponentes. Son especialistas en la materia. Primero quisiera hablar de la licenciada Angélica Manrique Oropesa. Ella es una egresada de la licenciatura en Historia de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y se desempeña mucho en el área de conservación y preservación de acervos documentales en diversas instituciones, no solamente de índole nacional, sino también tiene experiencia en las cuestiones de esta preservación en instituciones internacionales, ¿no? Entonces es todo un honor para nosotros que pueda compartirnos sus conocimientos. Pero también contamos con la afortunada presencia de la maestra Eunice Ruiz Zamudio, que ella es egresada en la maestría por parte de la maestría en Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que también ha participado en buena medida y ha tenido mucha experiencia en los procesos de organización y clasificación documental, no solamente en varias instituciones, ¿no? Y esto nos ayuda mucho a retroalimentar lo que estábamos viendo hace rato. Creo que vamos a cerrar con varias ideas. Estábamos en la parte de la experiencia, ahora vamos a ir a la parte teórica, la parte reflexiva, una postura que nos va a enriquecer mucho más esta idea del trabajo que se hace en los archivos. Entonces, bueno, pues el micrófono es suyo. Le voy a dar la palabra a la licenciada Angélica, Angie, y pues muchas gracias nuevamente por tu tiempo y vamos a estar muy atentos. Adelante. Hola, buenos días. Pues de antemano gracias por la invitación. No sé si se escucha. Nosotros te escuchamos claro. Perfecto. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que son temas bastante relevantes e importantes, que es lo que veíamos como en la charla anterior, que bueno, podemos ver con los compañeros del archivo de Veracruz muchas aristas en las cuales se están trabajando y abordando de diferente manera de acuerdo a la parte de los recursos. Nosotros realizamos una presentación con base en los temas que hemos trabajado, abordado en la parte de nuestra experiencia laboral, que esperamos sean de utilidad. La parte de conservación sí me gustaría acotar que podríamos estar aquí días, meses, años inclusive, ¿no? Entonces, 45 minutos, una hora es nada, es un paseo muy general por esta parte, pero sí me gustaría enfatizar cómo en esta parte de trabajo no interdisciplinario, porque se habla desde la parte archivística del
trabajo interdisciplinario, que es aportar cada formación, cada persona desde su trinchera, pero se queda como solamente con esa parte, sino desde la parte de la transdisciplina. La transdisciplina va más allá todavía que la interdisciplina, y es unir y regresar. Entonces, esta parte es necesaria para llegar a tejer puentes de comunicación en toda la parte archivística. Si bien no solamente estamos historiadores, están restauradores, conservadores, abogados, archivistas, inclusive bibliotecónomos en la parte también de archivo, y, en fin, entre otras disciplinas. Entonces, sí, agradecer como toda esa parte que nos da la transdisciplina en este trabajo. Entonces, trajimos una pequeña presentación. Vamos a ver algunos videos. Yo siempre, particularmente en este tipo de trabajos, empiezo con la parte de sensibilización. Considero que es una cuestión relevante porque si no hacemos que el otro entienda en qué lenguaje estamos hablando, no podemos tejer estos puentes de comunicación. Entonces, vamos a ver ahorita esta presentación. Son dos videitos. Uno es a partir del trabajo que implica la parte de restauración y conservación, que la parte de los archivos históricos están muy familiarizados. En la parte de los archivos administrativos, inclusive la parte de concentración, también lo tienen claro, sin embargo, no es tan evidente el proceso de transformación. Es desde la parte de la cuestión del cuidado previo, pero donde se hace como más evidente toda esta transformación por la parte científica, por la parte dura, como los restauradores, pues es en la parte histórica, ¿no? Desde cómo llegaban la parte de los documentos, la parte física, ¿no? Y cómo quedan después de una intervención, ¿no? Entonces vamos a ver esta presentación. No sé si se vea. Perfecto. Perfecto. Pues bueno, vamos a abordar como tema número 1 la parte de la conservación preventiva. En esta parte de conservación preventiva, sensibilización, conceptos, la identificación de riesgos, que es de manera muy breve, y la parte de seguridad e higiene. Ya algunas personas lo referían en la charla anterior. Desde la parte de la trinchera y desde la parte de los elementos que tienen a la mano son como procuran la parte de seguridad e higiene, pero vamos a ver un poquito del impacto que pudiera llegar a tener esta seguridad e higiene y el por qué es necesario utilizarlo, ¿vale? Entonces, vamos a arrancar con el primer video. Es un video de el archivo de Medellín, Colombia. Hace rato que leían la semblanza. Sí, mi formación ha sido afortunadamente nacional y con las personas de Colombia, y conocer también otras realidades a nivel nacional, pero también internacional, nos va a dar mucho margen para poder entender nuestra realidad. Si bien una sola visita que pudiéramos tener en Veracruz por los 212 municipios que tienen, y si no me corrigen si son más o menos, podríamos tener un margen de infinidad de casos y no acabaríamos con todas esas aristas que presentan. Entonces, vamos a proyectar el videíto. En teoría está el audio. Ah, ok. Uh -huh.
Listo. Sí, bien, este video, como bien pudieron ver, es de todos los procesos que se llevan a cabo de la restauración. Solo para restaurar una sola foja se llevan alrededor de 340 horas. Entonces, si hablamos de la parte de horario laboral de una persona y sobre todo la parte de inversión, pues entonces vamos a ver que el trabajo es muy costoso cuando hay que reparar volúmenes tan grandes. No deja de ser necesario, claro, también hay que ver como la parte hacia el interior de la información y no como irnos por esta parte que pudiera parecer mínima, sino que también ver que la parte, bien dicen por ahí que la parte de prevenir es mejor, ¿no? Entonces, este es solo para que se den idea quienes no están familiarizados. Pareciera, como bien les decía, que es un trabajo histórico y para nada, también nos conlleva la parte de archivo de concentración y restauración más bien, perdón, en los archivos de trámite, concentración y demás. Entonces, la información tiene que procurar que llegue óptima a esta última fase que es el histórico para que podamos hacer investigación. Y el siguiente video es, algunos igual ya lo ubican, otros no, es un archivo que se abrió por ahí del 2017 en Noruega, bien le llaman el archivo del fin del mundo y ahorita van a ver por qué. Nada más quisiera preguntar, no hay como ningún problema con el audio, ¿se ha escuchado bien? De hecho, Sí. vimos bien el video, el audio aparecía muy bajito, pero vamos, pues nos vamos enterando de las cosas. Ah, perfecto. Entonces ahorita para ver esta parte y vamos a proyectarlo. Perfecto. Ah, perfecto. Bueno, me comentan que no se escucha muy bien el video. Les voy a dejar la parte de la liga, pero les voy a platicar un poquito de esta parte de qué trata, ¿no? Un poquito de fallas técnicas con la parte de la tecnología. Pero bueno, este archivo fue diseñado originalmente no como archivo, sino nace de un proyecto en 2006, 2007 de crear un depósito para semillas, pensando en si hubiese algún otro conflicto, una guerra y demás, y que pudiera tenerse toda la parte de las especies, de flora sobre todo. A partir de eso nace la necesidad también de ver qué pasa con nuestra memoria, qué pasa con nuestra historia. Y entonces se determina reocupar una mina en Noruega, se hace una adaptación. Parecería que es súper difícil, súper complicado y súper costoso. Lo último sí, pero vaya, al final del día se logró este proyecto, se abre en 2017, se convoca a diferentes países para que lleven información más representativa. Lo que se hace es almacenar en formato digital esa información y esa información se tiene estimada que va a perdurar ante cualquier inminencia, ¿no? Sobre todo física, porque ya teníamos dos antecedentes mundiales. Entonces, les voy a dejar la liga para que ustedes lo puedan ver desde casa. La verdad es que no sé si tienen oportunidad así como buscarlo, archivo del fin del mundo, literal, y para que vean la parte de las adaptaciones. ¿Por qué voy con estos dos videos? La parte de el tiempo que nos
toma restaurar y el tiempo que, el tipo de instalaciones que a veces se necesita y que todos queremos en nuestros archivos, ¿no? Desde lo último en tecnología, lo último en innovación, lo último en construcción, pero tenemos que tener bien claro a qué nos estamos enfrentando. Entonces, es por ello también que podemos abordar ahorita rápidamente la parte legal de lo que nos habla en los archivos desde la parte de la ley general del término de conservación, ¿no? Entonces, la ley actualmente nos habla de una serie de procedimientos, de medidas, ¿no? Que engloban eh, para evitar las alteraciones físicas de documentos, pero no solo soporte físico, sino ya está hablando de la parte digital. Por eso este videito es como un claro ejemplo de lo que se pudiera hacer, pero también pensando en la migración de la tecnología a largo plazo. El artículo quinto, en su primera fracción, nos da la parte de definición y justo lo que hablábamos, pensar siempre en la forma global. Entonces, la parte técnica, administrativa, ambiental, ecológica, tecnológica, ¿no? Que puede implicar la custodia de esta información. Y bueno, también en el capítulo segundo tenemos un sinfín de 4 articulitos que nos hacen mención. Yo se los pongo aquí someramente como una referencia para que lo puedan checar con mayor calma, porque lo que decíamos, el tiempo es breve. Y también nos habla ya esta ley de la parte de las infracciones que se pudieran tener si no cumplimos con la parte de las medidas que preserven la información. Ahora bien, como estamos hablando de un Estado, recordemos que la realidad y la normatividad es diferente. Entonces siempre hay que verificar las normas locales que pudieran aplicarse, ¿vale? Y bueno, pues vamos a entrar a un terreno un poco pedregoso, que son la parte de los conceptos. Muchas veces ya se están haciendo acciones, lo que les comentaba, y me refiero mucho a la charla pasada, porque se ve que ya el archivo general del Estado de Veracruz tiene un trabajo bastante avanzado y desde mi punto de vista personal, pues bastante complejo por la zona geográfica, ¿no? Pero que al final del día, pues lo están sacando avante. Y bueno, la preservación nos habla de todas esas servicios, acciones teórico-administrativos que nos van a ayudar a mantener esa información a lo largo del tiempo. Es decir, los diagnósticos, la capacitación, que es importante, no solo tomar un curso ahorita y ya 5 años después ya no, sino buscar como esa parte de actualización, porque esta parte es como la medicina, se va transformando día a día. La gestión del presupuesto también, con cuánto vamos a arrancar para poder aplicar estas mejoras que hemos detectado y hasta qué punto también puede ser real, ¿no? La misión y la visión bien claras de la institución, porque muchas veces nos ha pasado ver en algunos archivos, al menos en los que sí he estado, que no saben cuál es la misión y la visión que tienen, ¿no? O que desconocen la parte técnica cuando están en un archivo. La conservación preventiva, que son medidas, acciones, pero estas ya van más dirigidas a todo el entorno, tanto directo e indirecto, ¿no? Sobre todo indirecto, por la cuestión de que vamos a ver control de medio ambiente, control de plagas, iluminación, seguridad, la parte del mantenimiento, ¿no? Que muchas veces se construyen y ya no se piensa en la parte del mantenimiento, ¿no? Entonces, súper importante ver esta parte de, justo por la parte del presupuesto, ver si es viable, ¿no? Esta tecnología que podemos tenerle desde reconocimiento de huella, este lector óptico, ¿no? Para entrar a las bóvedas, pero que se tiene que pagar una licencia, un mantenimiento, y que si no se cuenta con ese presupuesto tan estable, pues vamos a poner en riesgo esa información. La misma manipulación cuando se traslada, sobre todo en la parte de las consultas, ¿no? Y bueno, también por último, la parte de la restauración, que este punto es súper importante en este sentido, tiene que ser un trabajo por especialistas, dado que se va a modificar la parte física, química del soporte. Y entonces implican actividades como las que vimos en el video de Medellín, desde la parte de lavados, injertos, reintegraciones, y que sí requiere un conocimiento profundo tanto de química, de biología y demás.
Entonces, por eso esta frasecita que sí a mí me encanta, la preservación es una obligación, en cambio la restauración es una opción. Entonces, si nosotros empezamos a tener planes y seguimientos desde la parte que la información se genera hasta llegar a histórico, lo que nos puede llegar a implicar es de menor impacto. Y bueno, pasamos también a la parte del deterioro. El deterioro es todo aquello que vamos a ver que modifica a través del tiempo el soporte, pero que lo pone en riesgo. Es decir, una rotura que puede ser pequeña hoy día, con el paso de la manipulación, se puede convertir en que nos queden 2 fragmentos de información, ¿no? Y que entonces en una de esas ese fragmento se pierda. Y entonces estamos corriendo el riesgo de ya no comprender esa información. Y bueno, algo que a mí me encanta, que son los diagnósticos. Los diagnósticos son esos análisis que vamos a plantear para determinar diferentes situaciones que se van a llevar a cabo en el archivo, no solo en la documentación directamente, sino en la parte de las instalaciones, en la parte de las técnicas archivísticas, hasta qué punto las tenemos desarrolladas, hasta qué punto nuestro personal está familiarizado con esta cuestión, ¿no? Hablo de los archivos de trámite y de concentración, si estamos cumpliendo esos objetivos, esas metas, y si no, ¿por qué, no? Hoy por hoy, todas las personas que trabajamos en archivo, derivado de la pandemia, pues sí, enfrentamos una realidad distinta al apoyarnos en medios tecnológicos. Hoy por hoy, esta charla se está llevando a través de la tecnología y tenemos áreas de mejora, ¿no? Independientemente de que ya se haya probado, ya se haya visto, ahorita toco madera, pero igual se nos puede ir la red, se nos puede ir el sonido y demás, ¿no? Entonces, esa parte de diagnósticos también son base para diseñar estrategias, diseñar acciones que nos puedan ayudar a ir minimizando esa parte. Pero también hay que recordar que darle retroalimentación constantemente. Yo les traje un pequeño ejemplo del archivo de Colombia, que es muy enfático en la parte del edificio. Ustedes lo pueden presentar en diferentes formatos, desde Excel, Word, escrito, porque hablábamos de las diferentes realidades, ¿no? De los diferentes Méxicos que tenemos. Entonces, pero sí ustedes tienen que estar conscientes de la profundidad a la que quieren llegar. Ahorita vamos a ver como los factores que hay que considerar muy generales, pero nadie mejor que ustedes al estar en sus archivos trabajando saben qué puntos son los que se pueden mejorar y que muchas veces las autoridades no tienen ese panorama y que sí es responsabilidad de quienes laboramos dar esa retroalimentación, ¿no? Muchas veces como que hay esa queja de no, es que no se hace nada, no se está viendo. Por eso hablamos del lenguaje transdisciplinar, ¿no? Tenemos que entender si no hay presupuesto o si lo hay, o si hay personal o no hay personal, que la mayoría de los archivos no lo hay, ¿no? Seamos realistas, no hay mucha gente. Apostamos por personas especializadas también, pero también esa especialización cuesta, ¿no? Entonces, esa parte de costos, hasta qué punto también eh, se tiene como esa parte de actualizar, de capacitar y de traer personal. Entonces, aquí vemos el ejemplo, vemos desde la época de construcción del inmueble, desde la parte del tipo, en la parte de los planos, ¿no? Porque muchas veces también es un edificio al que llegamos, al que nos adaptamos, al que metemos la información y pues no sabemos ni siquiera que anteriormente hubo ahí un baño, una regadera, ¿no? En donde estamos guardando igual y hasta la información más valiosa, ¿no? Vemos también que a partir de estos diagnósticos vamos a trazar programas de conservación. Estos programas nos van a ayudar porque vamos a plantear la problemática, los objetivos que queremos lograr, a quiénes van dirigidos, no necesariamente. La parte, por ejemplo, que hablábamos ahorita del inmueble nos puede ayudar desde la parte de protección civil, desde la persona de materiales, y tenemos como alguien que esté como dándole ese mantenimiento, pero también a quién va a ir dirigido, ¿no? A nuestro director, a la parte de presupuestos, a la parte del INA, ¿no? Si es un edificio que tiene alguna fachada que esté catalogada, ¿no? ¿Cómo lo vamos a corregir? Y el campo de acción que tiene, ¿no? La parte del impacto que puede llegar a tener. Y bueno, todo esto para llegar a las 7
áreas de identificación de estos factores de deterioro. En un primer momento vamos a ver la región. ¿La región a qué se refiere? Bueno, pues es a esta parte geográfica que nos puede llegar a limitar. No es lo mismo, hablábamos hace rato de los diferentes municipios y tan solo podemos hablar de Veracruz. No es lo mismo estar en un municipio que otro por diferentes factores y sobre todo el geográfico. ¿Puede haber una cuestión similar? Sí, claro, pero va a tener sus contrastes y es bien importante que lo tengamos claro. Ya una vez que identificamos en qué región estamos, en el norte, en el sur, en el centro, por ejemplo, en el norte no tiembla, ¿no? En la Ciudad de México a cada rato nos está temblando, ¿no? Y entonces son factores generales que tenemos que considerar también para la salvaguarda de nuestra documentación. Hoy por hoy veía en las noticias en Nuevo León tienen fuertes incendios, ¿no? Entonces, considerar toda esta parte de la región que nos pueda detonar. Bueno, en Veracruz, ¿qué les cuento, no? Una constante es el factor humedad y temperatura, ¿no? Que no ayuda como mucho a que se mantenga esta documentación. El sitio. Cuando hablamos de sitio nos referimos como algo más acotado para esta parte, qué tenemos enfrente, qué tenemos atrás, qué tenemos a un lado, qué tenemos al otro. Y en este sentido, pues hablamos desde si tenemos una gasolinera, si tenemos al lado un supermercado, si tenemos un mercado, ¿no? Eso nos va a ir generando diferentes plagas o diferentes riesgos, ¿no? Que un día explote la gasolinera y entonces se destruya la información, ¿no? Y para esta parte de sitio, ustedes se pueden apoyar en la página del CENAPRED y existe algo que se llama Atlas Nacional de Riesgos. Yo los invito a que lo consulten, que lo vean, que vayan ubicando en qué zona geográfica ustedes se encuentran para que vayan viendo inclusive los riesgos que tiene su información. No podemos hacer ahorita la prueba también por falta de tiempo, es muy breve el tiempo, pero sí los invito a que vean esta parte. La parte del edificio, ya lo hablábamos anteriormente, si es adaptado, si es prestado, si es alquilado, si es rentado. ¿Y por qué digo que inclusive prestado? Muchas veces estamos en inmuebles que son en comodato, que desconocemos y que descubrimos esa parte hasta que nos están desalojando, ¿no? Entonces, si se va a hacer un traslado de un inmueble a otro, siempre se corre el riesgo de perder información o que esa información pierda su clasificación que tenía. Entonces, por eso es bien importante ver ese edificio, no solo la parte física, sino inclusive cómo está o cómo estamos operando con ese edificio. Las áreas de depósito, sobre todo es el lugar donde se guarda la información. En las áreas de trámite puede ser desde si mi cajonera, si el librero, si los atados, ¿no? Como hace rato decían, ¿no? En las oficinas de gobierno muchas veces las carpetas Lefort, ¿no? Que eso nos puede servir como las partes de guardas, como el punto 6, pero que también solo están ahí, ¿no? Solo las tenemos en la mesa, en el escritorio, en el piso, ¿no? Hemos visto municipios que inclusive desafortunadamente solo tienen como un cuartito, pues igual donde van guardando todo, ¿no? Por falta de espacio. La parte del mobiliario, el mobiliario pues es el estante, el librero, ¿no? Entonces, estas líneas pueden ser como muy delgadas entre la parte del mobiliario y del depósito, pues, se acota como a la zona más pequeñita y la parte del mobiliario es como más el sobre qué lo tengo. En la parte de archivo histórico es como muy claro, desde la parte de los planeros, ¿no? Cuando se trabajan información de gran formato, desde la parte de los archivos plegables que todos quisiéramos, pero que también ese tipo de estantería pues requiere cierto análisis para poder implementarla. No es lo mismo ponerlo en una planta baja que quererlo poner en un primer nivel. Entonces siempre es importante ver esa cuestión. Las guardas. Yo les digo que muchas veces en los archivos nuestro primer patrocinador es Huevo San Juan, Huevo el Calvario, ¿no? Porque se adapta, o los atados, ¿no? La rafia para poder tener como agrupada esa información, ¿no? Entonces lo ideal serían cajas, estas cajas
que nos ayuden a mantener las condiciones adecuadas. Hay quien maneja el polipropileno, la parte de cartón libre de ácido, sí implica una inversión y por eso es importante, como lo decíamos hace rato, por medio de un diagnóstico y mostrar estas necesidades a las autoridades. Y parece los documentos, los mismos documentos también son factores de riesgo para sí mismos. ¿Por qué? Por el tipo de material con el que están hechos. No es lo mismo los documentos que se generaron a través de fibras de algodón que las fibras de madera que ahora se hacen. Entonces, la documentación actual pues tiende a deteriorarse más rápido. Lo vemos desde si se nos moja una hoja impresa. Entonces, tenemos que tener como esa parte clara también que el mismo documento, dependiendo de su manufactura, dependiendo de sus impresiones, de sus elementos, de sellos, de tintas, también puede generar deterioro para sí mismo. Y bueno, entonces a partir de todos estos elementos se tiene que ver la parte del diagnóstico que ustedes van a realizar. Ustedes mejor que nadie conocen a su archivo, conocen hasta qué punto pueden abarcar de algunas situaciones, pero este es como todo el mundo global que pueden ver para sus depósitos, para su operación. Yo estoy tomando la parte de conservación preventiva, también en este diálogo entra la parte de la transdisciplina con la cuestión de los procesos y demás, que ya, y la parte inclusive legal, un poquito, que habría que valorar para que sea como con mayor peso esta parte, que de eso ya les hablará la maestra Eunice Ruiz. Y bueno, eh, por último, también traje como algunos elementos de la parte de seguridad e higiene. Bien decían hace rato, bueno, cuando está uno en el archivo, se utiliza el cubreboca, inclusive en los archivos históricos sobre todo se les pide a los usuarios, ¿no? Que lleven sus guantes, que lleven sus lentes o ahora mascarillas. Pero ¿por qué, no? Pareciera que es una cuestión de, de molestar un poco o de exigir cosas, ¿no? Por exigirlas. Y no. La parte de la seguridad e higiene, del por qué se usan estos elementos de seguridad, pues tiene una razón de ser. Constantemente en el archivo se está trabajando con fauna y sobre todo también con microorganismos. Y muchas veces lo que se ve se minimiza. Lo que no se ve se minimiza. Entonces, hoy por hoy, pues estamos viviendo una pandemia que nos exige utilizar algunos elementos de seguridad y hay personas que lo pueden tomar como muy ligero, ¿no? Y la realidad es otra. Igual en el trabajo de archivo pasa eso. Esto es sobre todo para los archivos en donde tenemos como más estancada la documentación. En este caso, la parte de los archivos de concentración que nos exigen también esta parte, y los archivos históricos. Desde la bota cerrada, ¿por qué? Porque tenemos que tener cuidado en la parte de movernos en estos espacios. En algún momento, en algún archivo que estaba trabajando, me tocó quien llegó con las sandalias y obviamente pues no podíamos dejarla trabajar porque desde que se le pudiera caer una caja y ocasionar un accidente o desde la parte de un hongo que pudiera generarse, ¿no? Entonces siempre es trabajar con zapatos cerrados. Esto va a aplicar para diferentes, se tiene que considerar la parte de las diferentes tallas porque luego también cuando se pide o hacemos estos requerimientos al área de materiales, pues se pide de bota cerrada. Ah, pues sí, las que sean, ¿no? Y entonces el hecho de no tener también una medida correcta, pues nos puede generar un accidente. Overall de Tyvek o bata va a depender de las actividades que hagamos. La bata sí para proteger del polvo. Recordemos que el polvo pues es esos fecales, ¿no? A niveles súper pequeñitos, escamación de piel, ¿no? Entonces, por eso es tan importante hacer estas limpiezas. Escuchaba hace rato también que decían, bueno, la limpieza que hacemos directa con la brocha de pelo de camello, ¿no? Entonces, para retirar todas estas acumulaciones que hay microscópicas de todo lo que conlleva el polvo. La bata, pues, es para repeler un poco de la parte de nuestro cuerpo y el overall de Tyvek, sobre todo si vamos a trabajar con microorganismos o fauna que pudiera ser como
como más incidente. Entonces, igual se tienen que considerar las diferentes tallas. Somos diversos y entonces, dependiendo del tipo de personal que tengan, pues a pedir estos elementos. Los guantes de nitrilo o látex, de igual manera, estos nos van a ayudar a la parte de manipular el material y no exponernos. Son métodos de barrera, se le llaman, entonces para que no tengamos contacto directo con lo que estamos trabajando. La parte del cubrebocas o mascarilla, sobre todo para que no inhalemos. Hay una cuestión en esta de seguridad de higiene, que es el triángulo de la vida, la parte de ojos, la parte de nariz y la parte de boca. Entonces, estos elementos nos van a ayudar a que no nos llegue alguna cuestión a este triángulo de vida. ¿Por qué? Porque igual podemos inhalar alguna cuestión que afecta las vías respiratorias y que con el paso del tiempo genere enfermedades crónicas, ¿no? O inclusive el mismo desarrollo de alergias al polvo. Entonces es bien importante utilizarlos en todo momento cuando se está trabajando. Sí, es molesto a veces, pero es necesario y es por la salvaguarda tanto de la información como de nosotros. La parte de lentes de seguridad o gogles, por lo que referíamos anteriormente, no solo hay enfermedades respiratorias, sino enfermedades oculares, ¿no? Entonces, pues tenemos que tener como mucho cuidado con esa parte. Y bueno, entonces, pues ahorita sería como lo que yo traería de manera muy general para abordar, de manera que ustedes pueden trabajar en sus archivos y hasta aquí me quedaría con la presentación de la información. Cosas muy importantes, interesantes, la cuestión del trabajo, de lo que representa poner esas condiciones en consulta. Creo que sí, ese factor tiempo sí es muy necesario y necesitamos tiempo para todo, para el diagnóstico, para la organización. Entonces creo que son puntos que tú has dado que sí nos pueden dar pie a ver todo lo que se tiene que desarrollar en un archivo para que esté en las mejores condiciones, ¿no? Mucho trabajo, queda muy claro, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, alguna pregunta aquí. Bueno, estamos revisando hay un saludo para la licenciada Angélica de Rosalba Campos Hernández, del Senapred también. Bueno, aquí Alte Witz Magda Hernández nos dice: buenos días, mi nombre es Magdalena Hernández Martínez, coordinador del archivo de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Mi humilde sugerencia sería que nos dieran un diplomado en archivista, que seamos reconocidos, que tomen en cuenta el presupuesto para los muebles, materiales, equipos electrónicos, para el desarrollo de conservación de documentos. Bueno, pues creo que la charla ha despertado todas estas inquietudes que tú misma has reflejado y en ese sentido, pues bueno, es cosa de empezar a hacer algunas comunicaciones, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que continuar nuestro programa. Ya veremos de qué manera podemos ahí hacer una comunicación entre ustedes y estas dependencias que están solicitando estas cosas, y vamos a darle paso a la maestra Eunice Ruiz Zamudio. Vuelvo otra vez a recordarles, ella es una especialista en cuestión de los procesos de organización y clasificación, es egresada de la maestría de la historia de la UNAM, de la Universidad Autónoma Nacional de México, y bueno, pues es un privilegio también, a lo mismo que fue Angélica, que nos compartió sus conocimientos. También tenemos el honor de que esta especialista, la maestra Eunice, nos comparta, nos tiene otras cosas por compartir. Entonces, pues le damos la palabra y vamos a ver si nos da tiempo un poquito de hacer una retroalimentación con ustedes al final de su presentación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Antes que nada, agradecer al Archivo del Estado de Veracruz por su atenta invitación y ser... Gracias a ustedes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Antes que nada, Archivo del Estado de Veracruz por su atenta invitación. Perdón, y me estoy oyendo yo misma y me estoy un poquito... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Del Estado de Veracruz por su atenta invitación. Perdón, y me estoy oyendo yo misma
me estoy un poquito... Estoy oyendo Bueno, ya saben que, como lo decía también la maestra Angélica hace ratito, dependemos ahorita por estas condiciones de la tecnología y muchas veces no tenemos el control de todas las condiciones. Quisiéramos tenerlo, pero pues se presentan diversas vicisitudes. Entonces vamos a recapitular y vamos a empezar nuevamente dándole nuevamente la palabra a la maestra Eunice Ruiz Zamudio para que comience su charla. Esto es normal, suele pasar, entonces son cosas que tenemos que ir enfrentando y asumiendo en estos quehaceres virtuales, ¿verdad? Porque pues es lo que hay. Así que adelante, maestra. Disculpen, ahora sí que benditas tecnologías. Me presento, bueno, ya no necesitarme. La charla que les voy a exponer precisamente tiene que ver con la gestión de riesgos en cuanto al documental y la gestión y la administración de archivos. Esta charla yo precisamente con la normatividad sobre la gestión, entre paréntesis, o administración de riesgos. El segundo módulo sería la gestión de riesgos en cuanto a la gestión documental y administración de archivos. Y por último veríamos la planeación de la gestión de riesgos. Cabe destacar que el primer tema, que es la cuestión de la normatividad, prácticamente yo la voy a usar meramente de contexto, ¿sí? Implicaría, como lo comentó anteriormente la licenciada Manrique, y como muchos temas se han ahorita tocado en esta charla, implicaría muchas horas de conversación, de conservatorio, de seminario, de hablar de temas ahora sí que específicamente en normatividad, pues también nos llevaría bastante tiempo. Y aquí, pues precisamente el querer hacer esta acotación de que la normatividad que voy a presentar es meramente bajo este pretexto de poder contextualizar de cómo y cuando empezamos a hablar precisamente de este término de gestión de este término de gestión de riesgos en cuanto a administración de archivos y en cuanto a gestión documental. Ok, si hacemos un poquito de memoria, el término administración de riesgos podríamos ubicar aproximadamente entre la década de los 80, entre la década de los 90, del siglo XX, es cuando nosotros empezamos a tener como que ya una noción de este concepto, administración de riesgos. Y podemos ubicar esta acción, obviamente, en el rubro de la economía. Otro rubro muy importante donde vamos a empezar a ubicar este término de administración de riesgos y prácticamente lo ubicamos por sucesos históricos que al menos en nuestro país se dio, fue precisamente en la década de los 80. Y me estoy refiriendo precisamente a los sismos del 85. Es ahí donde el rubro de la protección civil va a tomar pues fortaleza en la cuestión de la administración de riesgos. Bueno, es así como en nuestro país empezamos a familiarizarnos sobre este concepto, sobre estos términos de administración de riesgos. Ahora bien, lo que nos atañe aquí, este concepto, administración de riesgos en cuestión de gestión documental y administración de archivos. ¿Cuándo es que por fin podemos nosotros ubicar esta acción de la administración de riesgos en la cuestión de gestión documental y administración de archivos? La que sigue, por favor, Angie. Ok. Si hacemos un poquito de memoria, fue aproximadamente, ¿sí?, en el 2012, cuando surge la Ley Federal de Archivos,
Y esta Ley Federal de Archivos va a venir a darnos mucha luz, va a venirnos a marcarnos línea, a marcarnos pauta respecto, pues, a dar una buena administración de archivos, a dar una buena gestión documental. Y bueno, va a ser para el 2014 cuando por fin vamos a poder contar con un reglamento de esta ley federal que se publica en el 2012, ¿sí? Ojo, hay que tener muy en cuenta y ahora sí que hacer una acotación en este reglamento que se publica en el 2014 y que va a venir de alguna manera a consolidar, a robustecer un poquito esta Ley Federal de Archivos. Va a ser precisamente en su artículo 2, en la fracción, si mal no recuerdo, 4, donde por fin va a plantearse lo que va a ser un programa anual archivístico. Este programa anual archivístico va a tener la finalidad de poder desarrollar, de poder plasmar objetivos concretos precisamente para una buena administración de archivos, para una buena gestión documental. Pero ojo, hay que tener en cuenta y hay que tener muy bien detallado estos puntos que yo estoy señalando en la cuestión normativa, principalmente en este reglamento 2014, donde en su artículo 2, fracción 4, ya nos menciona de un plan anual donde nosotros podamos plasmar estos objetivos con la finalidad de poder realizar una buena gestión documental y una buena administración de archivos. Ahora bien, posteriormente vamos a tener pues una actualización de nuestra Ley Federal de Archivos, pero ya precisamente más adelante vamos a tener nuestra Ley General de Archivos. No sé si hemos tenido la oportunidad de leerla, revisarla, analizarla, pero esta Ley General de Archivos, como nosotros hemos visto, personas que estamos encargadas de archivos, de dependencias, de sujetos obligados, va a traer muchos plus y van a traer muchas aportaciones. Y una de ellas precisamente va a ser una aportación esencial. Y esta aportación va a estar reflejada precisamente en su capítulo 5. Este capítulo 5 va a estar completamente dirigida a poder desarrollar, más bien, es la obligación como sujeto obligado, te va a dar la obligación de desarrollar un programa anual de desarrollo archivístico. Este capítulo 5 va a estar conformado por aproximadamente entre 4 o 3 artículos, donde por fin nosotros vamos a poder visualizar estos conceptos de administración de riesgo. Administración de riesgo que hasta antes solamente escuchábamos que se ejercían, se realizaban en otros rubros de la economía, de protección civil. Va a ser con esta Ley General de Archivos, en su capítulo 5, con 4 artículos, donde por fin esta cuestión de la administración de riesgos vamos a poder aterrizarla en la gestión documental y en la administración de archivos. Aquí, como se puede ver, precisamente en el artículo 4, título 2 del capítulo 1, vemos plasmado los términos de administración de riesgos y en otros tipos de artículos como el artículo 54, el artículo 60 y posteriormente la siguiente, Angie, por favor, el artículo 60, el artículo 62. Es aquí donde por fin nosotros vamos a poder adherir esta acción de administración de riesgos a nuestra gestión documental y a nuestra administración de archivos. Meramente la normatividad yo la utilicé en esta charla para contextualizar y ver cuándo por fin nosotros podemos pues ver esta acción que hasta antes solamente eran ejercidas, eran realizadas, eran desarrolladas por otras pues, disciplinas, por otras acciones, ¿no? En la cuestión económica y en la protección y en la cuestión de protección civil. Ahora bien, ¿qué entendemos nosotros por administración de riesgos?
o gestión de riesgos. Ojo, administración y gestión nosotros la podemos usar como sinónimo. La que sigue, Angie, por favor. ¿Qué se entiende por gestión de riesgos? Se define como el conjunto de elementos de control que al interrelacionarse permite a la entidad evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales, o a los eventos positivos que permitan identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de su función. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos llevar a cabo una administración de riesgos en la materia de gestión documental o en la materia de administración de archivos? La que sigue, Angie. Ok, la administración de riesgos de la gestión documental y la administración de archivos se puede realizar bajo 3 niveles: a nivel estructural, al nivel normativo y a nivel documental. Ojo, estos 3 niveles que yo estoy mencionando, de alguna manera se plantean o lo solemos plantear en lo que era antes nuestro plan anual de archivística, este plan anual archivístico donde nos a largo tiempo, a mediano tiempo o a corto tiempo, o a lo que hoy nos elaboramos para nuestros archivos. Ok, bajo estos 3 niveles nosotros podemos llevar a cabo nuestra administración de riesgos. Es importante poder desarrollarlo bajo estos 3 niveles. ¿Por qué es importante? Porque en la medida en que nosotros podamos desarrollar esta administración de riesgos para nuestros archivos o para la gestión documental de la información que nosotros resguardamos en nuestros archivos, vamos a poder tener, pues, aproximadamente nuestro universo controlado, nuestro universo bien definido, de poder precisamente controlar todos aquellos riesgos que puedan suscitarse precisamente en nuestros archivos. Ahí la importancia que nosotros precisamente especifiquemos estos factores de riesgos bajo estos 3 niveles: a nivel estructural, a nivel normativo y a nivel documental. Ahora más adelante vamos a ver precisamente en qué consiste cada una. La que sigue, por favor. Ok, a nivel estructural. Nivel estructural es la categoría relativa a todos y cada uno de los órganos que componen la estructura orgánica de una dependencia o entidad, así como de la infraestructura y sus recursos con los que cuentan. Es decir, que nosotros podemos ubicar, podemos identificar estos factores de riesgo en este nivel estructural bajo estos 3 subniveles. Podemos ubicarlos en el sistema institucional de archivo. ¿Nosotros qué entendemos por sistema institucional de archivo? El sistema institucional de archivo va a ser una figura que va de alguna manera a consolidarse y que va a ser consolidada precisamente con esta nueva Ley General de Archivos. En uno de sus artículos nos plasma esta Ley General de Archivos que todo sujeto obligado va a tener la obligación de crear un sistema institucional de archivos. Este sistema institucional de archivos, a su vez, va a estar conformado por un área coordinadora de archivos, por la unidad de correspondencia, por archivos de trámite, de concentración y, en su caso, si es que tiene un archivo histórico. Ahora bien, también vamos a poder ubicar estos factores de riesgo a nivel estructural por medio de su infraestructura, y nos estamos refiriendo al inmueble, al mobiliario, al sistema de mitigación y prevención de riesgos, a los suministros, etc. Pero también estos factores de riesgo los vamos a poder
ubicar bajo este nivel estructural en la cuestión de recursos humanos. Personal perfilado para elaborar con los archivos, programas de capacitación, profesionalización en la materia. No sé si ustedes puedan ir de alguna manera vinculando todo lo que se está ahorita mencionando con la charla que nos acaba de compartir esta Ancha. Ok, el siguiente nivel, donde nosotros podemos ubicar precisamente estos factores de riesgo, va a ser el siguiente. El siguiente, Ancha, por favor. ¿Sí me pueden pasar la siguiente diapositiva, por favor? Ok. No importa, si quieren ahorita que nos la puedan proyectar. Ok, va a ser precisamente el nivel documental. Ahora bien, ¿qué entendemos por nivel documental? Va a ser la categoría concerniente a la elaboración, uso y actualización de los instrumentos de control y consulta archivística, con los que cuenta una dependencia o una identidad. Y esta se va a subdividir a su vez en los instrumentos de control y consulta. Conocemos cuáles son nuestros instrumentos de consulta y de control, que es obviamente nuestro cuadro general de clasificación archivística, nuestro catálogo de disposición documental, la guía simple de archivos y nuestros inventarios. Concretamente nuestros inventarios, me refiero pues a estos inventarios generales y su defecto a estos inventarios que nos va a ayudar a realizar nuestras transferencias primarias y nuestras transferencias secundarias. Y por otra parte, la otra cuestión de los procesos técnicos, que pues son ya procesos que van un poquito más particulares, que nosotros aplicamos directamente pues a la cuestión de nuestra documentación, que es la clasificación de expedientes, valoración documental, destino final de la documentación, las transferencias primarias y secundarias, préstamo de expediente y difusión del acervo histórico. Si ustedes se van dando cuenta, estos tres niveles de los cuales nosotros podemos precisamente detectar estos factores de riesgo van de lo exterior a lo interior, de lo general a lo particular. Y es así como nosotros vamos a poder de alguna manera visualizar, tener ahora sí que de alguna manera ubicado todos estos factores desde la cuestión de administración de riesgos, es decir, desde la infraestructura, el inmueble, el personal, los recursos, hasta la cuestión un poquito más particular que ya tiene que ver con la cuestión documental, que es precisamente con nuestra materia prima, que son los documentos, que son estos documentos que conforman estos expedientes. Ok, la que sigue, por favor. Y por último, el tercer nivel, que es el nivel normativo. Este nivel normativo tiene que ver con la categoría referente al nivel de cumplimiento de la dependencia o de la entidad respecto a lo establecido en la normatividad vigente en materia de archivos. Y que tiene que ver precisamente con la obligación que uno como sujeto obligado, que nos marca la Ley General de Archivos y la Ley General de Transparencia, pues cumplir precisamente con cuestiones de transparencia, acceso a la información, clasificación de información y protección de datos personales. Cabe también mencionar que no solamente esta categoría de nivel normativo nos referimos a cuestiones de transparencia, sino también nos referimos a tratar de cumplir la Ley General de Archivos, tratar de cumplir a lo mejor la ley estatal, no sé cómo andemos Estado de Veracruz con nuestra cuestión de ley general estatal, si vamos un poquito avanzados en la cuestión del proceso de armonización con nuestra ley general, y obviamente tiene también que ver con nuestra normatividad interna como sujeto obligado. Ajá. Ok. La que sigue, por favor. Ok. Ya tengo ubicado, ahora sí que nuestro espectro, donde nosotros poder ubicar todos estos factores de riesgo que se nos puede presentar en nuestros archivos y en nuestros procesos de gestión documental, que es a nivel estructural, a nivel normativo y a nivel documental, pues
pasamos a la cuestión de la planeación de la gestión de riesgos. Ok, ¿qué es la planeación de la gestión de riesgos? Es planificar la gestión de riesgo. Esta planeación nos va a permitir, ojo, identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a los eventos y amenazas que se puedan presentar en el desarrollo de las actividades y pongan en riesgo el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas. Ojo, mencionamos 5 pasos, que no se nos olvide. Es la identificación, la evaluación, jerarquización, el control y el seguimiento. Estos 5 pasos van a conformar precisamente nuestra planeación de la gestión de riesgos que nosotros vamos a poder aplicar precisamente a nuestros procesos de gestión documental y a nuestros procesos de administración de archivos. La que sigue, por favor. Ok. Arribita, la que sigue. Nos quedamos un poquito arribita. Ok, ahí los podemos ver. Son estos 5 pasos que yo les mencionaba, ¿no? Identificación, analizar, evaluar o jerarquizar, efectuar las acciones y el seguimiento. Ok, la que sigue, por favor. Ahora sí, nos vamos a describir de manera muy general en qué consisten cada uno de estos 5 pasos que conforman nuestra planeación de gestión de riesgos. ¿Qué entendemos nosotros por identificar los riesgos? Es reconocer las causas y efectos de los riesgos que puedan obstaculizar nuestros objetivos planteados a través de un plan o de un programa establecido. Reitero, este plan o este programa establecido que nosotros solemos realizar en nuestros archivos puede ser trimestral, puede ser semestral, puede ser anual. Pero pues nos marca muy bien nuestra Ley General de Archivos que todo sujeto obligado pues sí tiene que llevar su programa de desarrollo archivístico anual. Ok, la que sigue, por favor. Seguimos, primera etapa, identificación. ¿Se acuerdan cuáles fueron los 3 niveles que yo mencioné donde nosotros podemos identificar precisamente estos factores de riesgo? Es a nivel estructural, a nivel normativo y a nivel documental. Ok, aquí yo puse unos ejemplos, son ejemplos meramente hipotéticos, de los posibles riesgos que nosotros podemos ubicar, nosotros podemos detectar, el que nos impida a nosotros poder desarrollar estas actividades o estos objetivos que nos planteamos en los programas o en nuestros planes de trabajo anual. Aquí podemos ver algunos ejemplos a nivel estructural. Por ejemplo, aquí yo puse, ahorita les digo, ok, es que yo no lo veo muy bien, ahorita ya. A nivel estructural, el riesgo, primero, no revisión de inmuebles de manera periódica del archivo de concentración. Ese es un factor de riesgo, la no revisión de los inmuebles de manera periódica donde se encuentran nuestros archivos de concentración o nuestros archivos históricos. Las posibles causas, ¿cuáles son las posibles causas? El que nosotros no podamos llevar a cabo una buena revisión de manera periódica, pues falta de programación o la falta de coordinación, en este caso de coordinación con Protección Civil, para coordinarnos con ellos de manera periódica para establecer visitas para la revisión de nuestros inmuebles. Y los posibles efectos que puedan ocasionar de este riesgo, pues podría ser posibles fugas de agua, grietas de paredes, inundaciones, etcétera. Ahora sí que, ahorita que estamos con el estado de Veracruz, y era un tema que estaba comentando Angie en su charla, pues por la complejidad geográfica, climática que ustedes tienen, pues sí, tendríamos que tener muy en cuenta estos factores de riesgo que posiblemente pudieran suceder en sus archivos de concentración, en sus archivos históricos, en sus archivos de trámite. Ok. Otro posible factor de riesgo a nivel estructural que podríamos nosotros ubicar precisamente
en una cuestión de administración de archivos o gestión documental, pues sería la no realización de capacitación en materia de gestión documental y administración de archivos. La posible causa que se pueda presentar este riesgo puede ser la falta de programación y coordinación de poder ofrecer a nuestro personal esta capacitación. Esa podría ser la posible causa, ¿sí? ¿Y cuál podría ser el efecto de esta causa? Pues que nuestro personal en materia de capacitación, nuestro personal en materia de gestión documental y administración de archivos, pues no esté ahora sí que actualizada y capacitada. Ajá. Ojo, estamos hablando de posibles riesgos que nosotros estemos ubicando a nivel estructural. Esto no significa que a lo mejor ciertas causas o ciertos efectos de un determinado riesgo a nivel estructural pueda de alguna manera afectar de manera aleatoria o directa a otra actividad o a otro proceso a nivel normativo o a nivel documental que nosotros hayamos planteado en nuestro programa anual archivístico. Aquí va a darse la posibilidad de que algunos efectos, algunas causas de nuestros riesgos se lleguen a cruzar precisamente a lo mejor con otras actividades, otros procesos que nosotros vayamos o que hayamos más bien planteado en nuestros planes, en nuestros programas a nivel normativo o a nivel documental, ¿sí? Entonces, no solamente nos vayamos con la idea de que a lo mejor la posibilidad del riesgo que nosotros hayamos ubicado a un nivel estructural tengamos efectos solamente a ese nivel. Podemos tener efectos también muy considerables en otros niveles, ya sea documental o ya sea normativo. ¿Ok? Muy bien. La que sigue, por favor. La siguiente etapa sería precisamente la de analizar los riesgos. Ya vimos identificar riesgos. ¿Qué consiste básicamente? Obviamente identificar el riesgo, causa y efecto. Segunda etapa, analizar los riesgos. Ahora bien, ¿en qué consiste analizar los riesgos o los posibles riesgos que nosotros busquemos bajo estos tres niveles? Es valorar la probabilidad que sucedan de amenazas y el impacto que estos pudieran tener en el desarrollo de lo planteado a través de un plan o de un programa que nosotros hayamos realizado y donde nosotros hayamos plasmado nuestros objetivos para cumplir en un determinado tiempo. Seguimos con la misma dinámica, con los mismos ejemplos que yo mencioné en la primera etapa de la identificación. A nivel estructural, revisión del inmueble de manera periódica del archivo de concentración. ¿Qué probabilidad haya de que se nos presente este riesgo? ¿Y qué impacto tendría el que precisamente sí se lleve a cabo este riesgo? Ajá. Volvemos en el segundo ejemplo. No realización de capacitación en materia de gestión documental y administración de archivos. ¿Qué probabilidad de que se dé este riesgo y qué impacto? Y bueno, más abajo tenemos los otros dos niveles, que es el nivel normativo, que no lo mencioné en el primer ejemplo, porque pues si me pongo ahora sí que a dar así que todos los ejemplos, yo creo que nos llevaríamos bastante tiempo, pero los menciono rápidamente. Nivel normativo, pues sería, por ejemplo, un ejemplo, no revisión e implementación de la ley general. Este riesgo, ¿cuál sería la probabilidad? ¿Qué probabilidad sería que se desarrolle y cuál sería su impacto? La no armonización de la ley general con la ley estatal. ¿Qué probabilidad hay y qué impacto tendría? A nivel documental,
no revisión, actualización e implementación de los instrumentos documental. Me estoy refiriendo a nuestro cuadro general de clasificación archivística y a nuestro catálogo de disposición documental, cálido como solemos conocerlo. ¿Qué probabilidad de riesgo pudiera darse y qué impacto tendría? Ajá. No revisión, actualización e implementación de los instrumentos de consulta archivística. Aquí concretamente me estoy refiriendo a nuestros inventarios, nuestro inventario general y obviamente a nuestros inventarios que nos van a ayudar a realizar nuestras transferencias primarias, desde el archivo de trámite al archivo de concentración, o bien nuestro inventario de transferencias secundarias que nos ayuda a pasar precisamente nuestra documentación que ya cumplió sus tiempos establecidos en un archivo de concentración, algo histórico. ¿Qué probabilidad es que se dé este riesgo y cuál sería su impacto? Ok, no perdamos de vista. La segunda etapa, analizar los riesgos, es aquí precisamente ubicar estos dos factores importantes, la probabilidad y el impacto. La que sigue, por favor. Ok. ¿Ya la tenemos? ¿Ya, verdad? Perfecto. Probabilidad de riesgo que se presentan. Ok. Aquí les tengo una tablita precisamente de esta variable, de la probabilidad. Esta tablita nos va a marcar los niveles de probabilidad que se va a dar posiblemente de un riesgo que nosotros hayamos detectado, ¿sí? Como podemos ver, esta probabilidad tiene 5 niveles, que es nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. La clasificación, la descripción y la frecuencia. Ok. Esta es nuestra primera variable. Ojo, hay que tenerla muy al tanto. Ahí. La segunda variable, por favor, la que sigue, es el impacto. ¿Sí? Aquí también tenemos nuestra segunda variable que está conformada por 5 niveles. 1, 2, 3, 4, 5, su clasificación. La número 1, insignificante, la número 2, menor, la 3, moderado, la 4, mayor y la 5, catastrófico. Y la descripción de cada una de las clasificaciones. Ahora bien, cuando nosotros tengamos claro ya nuestras dos variables, que es la probabilidad y el impacto, hacemos una fórmula muy simple. Multiplicamos de acuerdo a la clasificación que nosotros le queremos dar a nuestro factor de riesgo, ¿sí? Tanto la clasificación de nuestra variable de probabilidad como la clasificación de nuestra variable de impacto. Ajá. Teniendo ya más o menos ubicada de acuerdo a nuestra consideración qué tan factible sea poner nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 o nivel 5, ya sea en la variable probabilidad o ya sea en variable impacto, lo que vamos a proceder es a realizar una fórmula muy simple. El multiplicar el nivel que nosotros hayamos escogido de nuestra variable de probabilidad con nuestra variable de impacto. Por favor, Angie, si nos bajamos a la otra para explicarles mejor, nos quede un poquito más claro. La que sigue, por favor. Ahorita nos regresamos a la otra. La que sigue. Ok, aquí la tenemos, más claro, ¿sí? Aquí tenemos ubicadas nuestras dos probabilidades, la probabilidad, nuestras dos variables, que es la probabilidad y el impacto. Y si nosotros, por ejemplo, hacemos nuestra multiplicación de acuerdo a un nivel que nosotros hayamos escogido, nivel, por ejemplo,
les gusta nivel 1 de la probabilidad, que es raro, multiplicamos con el nivel 1 de la probabilidad de impacto, nos va a dar 1b, ¿sí? Y así sucesivamente. Al momento de que nosotros vayamos multiplicando nuestras dos variables, nos va a ir dando el nivel de riesgo que nosotros vamos a poderle dar de manera jerarquizada a nuestro riesgo. Y estamos hablando precisamente de el paso número 3, el darle la jerarquización a nuestro riesgo por medio de la multiplicación de nuestras dos variables. Ahora sí, perdón Angie, nos vamos a la siguiente diapositiva, que es la de arriba, por favor. Ok. Muy bien. Al momento de que nosotros realizamos esta fórmula muy sencilla, que es la multiplicación de nuestra variable probabilidad y nuestra variable impacto, nosotros vamos a poder aterrizar nuestro factor de riesgo en una zona de riesgo o en un nivel de exposición. Ajá. Aquí, como podemos ver, tenemos de un lado nuestra zona de riesgo que va del 1 al 25 y del 1 al 25, a su vez, estos están divididos en 4 niveles, 1, 2, 3, 4, que va del bajo, moderado, alto y extremo. Y del otro lado, precisamente, tenemos la descripción de cada una de estas zonas de riesgo. Ahora bien, nos bajamos de nuevo, por favor, a la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Ya realizando precisamente, reitero, esta formulita muy sencilla de multiplicar nuestras dos variables, probabilidad de impacto, nos va a dar por fin la posibilidad de evaluar y jerarquizar nuestros riesgos que posiblemente o latentemente se lleguen a presentar en nuestra gestión, en los procesos de nuestra gestión documental o en la administración de nuestros archivos, ya sea archivo de trámite, archivo de concentración o en su defecto archivo histórico. Ok. Estamos en el número 3. La que sigue, por favor. No nos perdamos, ¿eh? Estamos ahorita de alguna manera describiendo los pasos de la planeación de la administración de riesgos. Nuestro siguiente paso es precisamente ejecutar las acciones para mitigar los riesgos. Cuando nosotros ya hayamos realizado por medio de esta formulita, pues la jerarquización o la evaluación de los niveles de riesgo, ahora sí vamos a poder proceder a ejecutar, a desarrollar acciones o estrategias precisamente para mitigar estos riesgos. Ahora bien, ¿qué se entiende por esta etapa número 4, que es la acción para mitigar los riesgos? Es implementar precisamente acciones alternativas para disminuir las amenazas que se presenten durante el desarrollo de las actividades. La que sigue, por favor. Ok. Aquí tenemos precisamente una identificación de los riesgos hipotéticos. Seguimos con los mismos ejemplos que se mencionó arriba. Nada más aquí es precisamente las acciones o las posibles estrategias que nosotros podemos realizar para la mitigación de estos riesgos que nosotros de alguna manera ubicamos, ¿no? Volvemos a lo mismo. Podemos ubicarlos a nivel estructural, a nivel normativo o a nivel documental. Ya mencioné mucho el nivel estructural, así que nos vamos a nivel normativo o a nivel documental. Nivel estructural. Ahora sí que factor de riesgo. No revisión e implementación de la ley general. ¿Cuáles serían las posibles acciones o estrategias que nos podrían ayudar a mitigar este riesgo? Pues realizar
charlas de sensibilización para dar a conocer la normatividad, ¿ok? Y podría ser el siguiente factor de riesgo a nivel normativo, no armonización de la ley general con la ley estatal. ¿Cuál sería la estrategia o las posibles acciones para mitigar este riesgo? Pues gestionar con las autoridades pertinentes el proceso de armonización entre ambas leyes. A nivel documental, factor de riesgo. No revisión, actualización e implementación de nuestros instrumentos de control documental. Las acciones o las estrategias a seguir para mitigar el riesgo, pues serían la elaboración de mesas de trabajo establecidas bajo un cronograma con la coordinación, grupo interdisciplinario para la revisión de los instrumentos. ¿Ok? Y el otro factor de riesgo que ya hemos mencionado anteriormente a nivel documental, no revisión, actualización e implementación de los instrumentos de consulta archivística. La acción a seguir o la estrategia a seguir para mitigar este riesgo sería el desarrollo de mesas de trabajo establecidas bajo un cronograma con la coordinación, grupo interdisciplinario para la revisión de instrumentos. ¿Ok? La que sigue, por favor. Y por último, la última etapa de esta planeación con la cual nosotros podemos llevar a cabo esta administración de riesgos en cuanto a nuestra gestión documental y en cuanto a nuestra administración de archivos, pues sería la etapa número 5, que honestamente creo que muchos no la consideran y sí es importante, es muy importante, que es el seguimiento de los riesgos. O más bien, no propiamente el seguimiento de los riesgos, sino el seguimiento de las acciones y de las estrategias que se usaron y que se establecieron para mitigar esos riesgos. Ajá. Ahora bien, ¿qué entendemos por seguimiento de riesgos? En la etapa de seguimiento, la etapa de seguimiento consiste en monitorear que efectivamente las acciones emprendidas para mitigar los riesgos identificados están dando resultados positivos. Y en su defecto, si no es el caso, el llevar a cabo nuevas acciones y estrategias con la finalidad de poder mitigar los riesgos identificados. ¿Ok? Estas son las 5 etapas, de alguna manera, que conforman nuestra planeación de administración de riesgos. Y sí es importante tomar en cuenta esta última etapa, porque muchas veces sí tenemos identificado el riesgo, sí lo categorizamos, sí lo jerarquizamos, sí aplicamos alguna estrategia, alguna acción, pero no le damos continuidad. Y es importante darle continuidad precisamente para ver si esa acción o esa estrategia que nosotros establecimos para mitigar ese riesgo están dando resultados. Si no están dando resultados, pues hay que establecer otra estrategia o otra acción. Es válido y es importante precisamente pues cumplir con esta etapa número 5 que conforma nuestra planeación de riesgos. Ahora bien, yo hace un momento ya hablaba de que podemos detectar un determinado factor de riesgo a nivel estructural o a nivel documental o a nivel normativo. Pero este factor de riesgo detectado puede tener ciertas repercusiones a nivel documental, ya sea de manera aleatoria o de manera directa. Supongamos, por ejemplo, un factor de riesgo ubicado a nivel normativo. El no tener conocimiento de la normatividad, en este caso de la ley general, o en este caso de los lineamientos internos que uno establece en nuestro archivo, que está armonizado con la ley general y que tiene que ver con el proceso de organización y clasificación de nuestra documentación. Ajá. Estoy hablando de normatividad. A lo mejor sí, la normatividad general, la normatividad secundaria, supletoria,
que nos marca línea, a lo mejor, junto con los procesos técnicos que nos marcan línea de cómo llevar a cabo el proceso de organización, de integración, de clasificación de nuestra documentación. Ok, estamos hablando de nivel normativo, pero va a tener, a final de cuentas, un impacto a nivel documental. Y este impacto a nivel documental precisamente va a tener que ver con la cuestión de que nuestros archivos no van a estar bien organizados, bien integrados y que por lo tanto no vamos a poder tener la oportunidad de al momento de que a lo mejor por una solicitud de transparencia, no podamos de manera dar expedita y clara esa documentación que nos están solicitando por medio de una solicitud de transparencia. Si ustedes ven, pues de una u otra forma, nivel estructural, nivel normativo y nivel documental están interrelacionados y repercuten. Entonces, de ahí la importancia es que pues tengamos, pues ahora sí que atención, estemos muy atentos a estos tres niveles, no descuidemos el poder identificar estos factores de riesgo en estos tres niveles, porque ahora sí que de alguna manera inevitablemente si nosotros no tenemos un control o una visión universal bajo estos tres niveles y tener un seguimiento de estos niveles normativo, documental y estructural, va a repercutir uno sobre el otro. Ok. Creo que es lo último, ¿verdad? Ok. Pues muchas gracias. Cualquier duda, comentario, obviamente es un tema como el tema que nos compartió Angie, un tema bastante amplio, un tema un poquito complejo, interdisciplinario también, un tema muy reciente porque la ley general es quien le abre la puerta a este tema, que es la gestión, ¿no? O la administración de riesgos, y que prácticamente México estamos en pañales, ¿sí? A comparación de otros países que nos llevan ya muchos pasos adelante, llámese Colombia, llámese Cuba, llámese España, que en estos temas de administración de riesgos en materia de gestión documental y administración de archivos nos llevan la delantera. Pero no nos desanimamos, ya tenemos la ventanita ahí abierta, la Ley General de Archivos nos la dio, tenemos todo un capítulo 5, y otros capitulitos y otros artículos donde ya prácticamente esa lucecita nos está diciendo ahí, atención, con esta cuestión de la administración de riesgos en cuestión de gestión documental y con la cuestión de administración de archivos. Ok, pues muchísimas gracias, maestra Eunice. Creo que volvemos a lo mismo. Creo que el conjunto, si podemos ponderar algunas cuestiones que vimos hace rato con nuestros colaboradores, con lo que están presentando ustedes, creo que sí se pone en ponderación el trabajo que representa mantener las instalaciones del archivo óptimas para la consulta, ¿no? Un trabajo que tiene que ver con pues las tareas básicas que hace el archivista sobre la documentación, pero que también tiene que ver con esta gestión de riesgos, ¿no? Sí, a veces los procedimientos nos pueden parecer pesados, pero esos procedimientos garantizan una cuestión óptima en la prevención y en la conservación, ¿no? Que a últimas es lo que interesa tanto al archivista como al público en general en esto, ¿no? Debo decir que en el Congreso del Estado se está armonizando la Ley General de Archivos, es algo que todavía ahí tenemos, pero que es eso, ¿no? Que los trabajos se están emprendiendo, que también hay unos esfuerzos internos por
por identificar estas situaciones y que vamos pues se está tomando, vamos a decirlo de una manera muy coloquial, al toro por los cuernos, y en ese sentido pues el compromiso está con los usuarios finales, ¿no? Que ahí también un poquito creo que estas charlas nos dejan ver todo ese espectro que muchas veces el usuario, bueno, no es su culpa, viene, solicita una información, la recibe con todo el mejor servicio, pero muchas veces no aprecia este trabajo en conjunto que se tiene que hacer, o estas cuestiones que tienen que ver con dejar la documentación en disposición para que la consulta sea en los mejores términos posibles, de tiempo, de conservación y de estabilidad de los documentos que consultan, ¿no? Entonces creo que en ese sentido ahí va, es muy interesante lo que ustedes nos están mencionando, son procedimientos que no van a otra cosa sino a ayudar tanto al trabajo interno del archivo como al usuario final, ¿no? Y en ese sentido pues les agradecemos muchísimo sus palabras. Voy a revisar algunos comentarios de Facebook, de redes sociales que nos han estado llegando y en ese sentido pues voy a ir un poquito aludiendo a esto, ¿no? Bueno, la gente está muy interesada en la presentación, incluso nos han dicho que, pues bueno, es que todo depende del medio en el que se observa, pero por la escala de las pantallas a veces era difícil ver a detalle, entonces están muy interesados en ver si ustedes pudieran, si tuvieran el gusto o nos hicieran el grandísimo favor de compartir las diapositivas. Sería cosa de irlo charlando a futuro y ver en la disposición en la que ustedes pueden estar, porque generó mucho interés. Nos han llegado mensajes de otras oficinas, de otros archivos municipales, donde, bueno, es que yo sí quiero ver estos procedimientos y bueno, pues a veces, pues por las limitantes tecnológicas que tenemos ahorita, pues no es posible verlo con nitidez, así que les pedíamos el gran favor de que nos pudieran compartir sus diapositivas, y una vez que sea esto, a los que nos están siguiendo en la transmisión en vivo, una vez que nosotros las tengamos, pues pueden escribirnos al correo del archivo o en las redes sociales preguntando la disponibilidad de estas diapositivas, y en función podemos seguir el diálogo, ¿no? Y sobre todo entablar estos canales de comunicación que son muy necesarios, como ustedes lo han mencionado. Les digo nuevamente, nos saludan de Luisa Gabriela Morato del Ayuntamiento de Poza Rica, Lucila López de la Vega, excelentes ponencias. Gerardo Ricardo, muy didáctico el ejercicio que se presenta. Lucila López de la Vega, felicidades maestra Roy Zamudio. Enrique Hernández, bueno, pues ahí él pregunta más de detalles que tienen que ver con la transmisión, pues bueno, ya mencionamos estas situaciones que estamos tratando de resolver, cómo se puede acceder a ese tipo de esto. Incluso ya tenemos mensajes que nos comparten en correos electrónicos. Isabel Cristina, ¿me podrían mandar las diapositivas? Bueno, es lo que les estamos, de hecho nos están, este mensaje es de archivos de turismo de Tlacotalpan, ¿no? Entonces hay mucho interés, la gente quiere, pues vio esta metodología, la cree necesaria, y con todo lo que hemos estado hablando creo que hay una apertura bastante interesante, ¿no? Marinaba nos dice muy interesantes las participaciones de mis compañeros y las ponentes, gracias por compartir sus conocimientos. También nos están mandando solicitudes de las diapositivas. La Comisión de Aguas del Estado de Veracruz de Tuxpan agradece y felicita a la licenciada Eunice. Maybe Bad nos dice, muy interesante la información presentada, de mucho apoyo en la conservación de nuestros expedientes. Ojalá nos apoyaran para implementar en muchos centros de trabajo. Muchas felicidades y gracias. Rosalba Campos, gracias y felicidades. Lucila López de la Vega, gracias por compartir sus conocimientos. Entonces yo lo que estoy viendo aquí, y creo que es algo muy compartido, ha causado mucho interés, hay una preocupación, hay un interés genuino de preservar, pero también de admitir este tipo de procedimientos que nos ayudan a la gestión, ¿no? No sé si todavía tenemos algún tiempo para que ustedes tengan alguna retroalimentación. Pues bueno, en función de eso, a mí me gustaría un poquito que nos volviéramos a enfocar a eso, ¿no? Ustedes, ¿cómo en sus propias palabras consideran que esta gestión es, bueno, creo que ha quedado demostrado, pero sí quería que volviéramos a repasar cómo esta gestión ayuda a la cuestión archivística, ¿no? Entonces, pues bueno, un poquito regresarles ahí la palabra. Creo que primero sería con la maestra Angélica, que
que nos pudiera compartir algo. Bueno, pues en ese sentido considero que se tiene que implementar ya metodologías. Hace un momento comentaba, ¿no?, que se requieren apoyos en algunos archivos, ¿no? Y entonces, ¿cómo se va a demostrar esa parte que se requieren apoyos o elementos para hacer un mejor trabajo? A través de un análisis de riesgos. Entonces, hay riesgos que se tienen muy evidentes o que son muy claros, pero también hay otros que se van a descubrir a partir de estos planteamientos y que son cuantificables, ¿no? Muchas veces nosotros en la parte humanística, sobre todo, ¿no?, o en la parte de conservación, hablar de números es un poco terrorífico, ¿no? Pero al final del día son evidencia material y sustancial que nos van a dar el apoyo para poder hacer llegar los recursos que necesitamos. Entonces yo más bien invitaría a esta parte, que no nos dé miedo la parte cuantificable, para poder sensibilizar sobre todo a nuestras autoridades, ¿no? Creo que esta parte de métodos es siempre tener un contexto claro en dónde estamos hoy por hoy, después de tanto tiempo, en la parte de archivos, pero también es sensibilizar hacia todos los niveles, desde la gente que está en la primera trinchera laborando en consulta, en estabilización, en catalogación, en descripción, pero también a todas nuestras partes administrativas para que se vuelva esto transdisciplinar. Ok. Sí, sí, claro. Sí, como yo lo mencionaba, pues ya nuestra Ley General de Archivos pues ya nos abrió la ventanita bajo este tema. Prácticamente es un tema nuevo en cuestión de administración o gestión de riesgos en cuanto a en cuanto a la gestión documental y administración de archivos. Si no hay aquí, o a lo mejor lo poco que haya de la cuestión de estudios, de investigación referente a este tema, yo sí los enviaría a ver hacia afuera qué se ha escrito, qué se ha indagado, qué se ha investigado referente a este tema, ya que nosotros estamos pues muy nuevos, muy tiernitos este tema, qué ha escrito eh, el Archivo General de Colombia, que ha escrito el Archivo General de Cuba. No tengamos miedo y no tengamos recelo, ver hacia afuera y ver qué medidas han aplicado ellos y qué metodología han aplicado ellos para poder nosotros poder pues identificar, controlar, evaluar, jerarquizar y precisamente llevar a cabo estas estrategias o estas acciones para mitigar estos posibles riesgos que pues día a día se van presentando en nuestra gestión documental y que se van presentando en la administración de archivos, ¿no? Cabe mencionar que a lo mejor esta matriz de riesgos que yo les presenté precisamente de esta diapositiva, hay otros ejemplos, ¿eh? No es el único. Ustedes inclusive pueden irse ahora sí que hoy hay que aprovechar la cuestión tecnológica, pueden meterse a empresas particulares donde ellos tienen muy bien trabajado esta metodología de la gestión de riesgos y tienen su propia matriz, no es la única, podemos encontrar muchos ejemplos de matrices de factores de riesgo y podemos aplicarlas y las podemos moldear precisamente en nuestra, ahora sí que en nuestro trabajo, ¿no? Que es la cuestión de gestión documental y administración de archivos. Es un tema nuevo, no le tengamos miedo, como dicen está Angie, a poder cuantificar, porque en la medida en que nosotros podamos cuantificar, vamos a poder tener nuestro universo más o menos delimitado y el tener nuestro universo de alguna manera delimitado nos va a dar la posibilidad de poder tener una visión de los posibles riesgos que se nos puedan presentar en estos tres niveles, ¿sí? A nivel estructural, a nivel normativo y a nivel documental. Entonces, es una cordial invitación, es un poquito lioso,
Yo al principio, honestamente, cuando a mí se me encomendó esta tarea de entrar en la administración de riesgos, materia de gestión documental y administración de archivos, le decía, no, por favor, digo, si yo me fui de historiadora para no meterme en números, pero es algo muy bonito, sí hay que estudiarle mucho, pero es algo muy bonito y créanme, no solamente es crear la teoría, tener ahí la metodología, es implementarla, hay que implementarla, porque muchas veces nos quedamos con el tintero, ahí en el tintero, ¿no? Creamos nuestro plan de administración de riesgos y ahí está. Lo importante es implementarla, ¿sí? Entonces, es una cordial invitación a esta nueva, pues a esta nueva ventanita que nos deja esta Ley General de Archivos, que es precisamente la administración de riesgos, y que es muy importante, ¿eh? Perfecto. Bueno, seguimos recibiendo ahorita en estos momentos varios comentarios del archivo de Fortín, del archivo de Perote. Nos están dejando correos electrónicos del archivo municipal de Orizaba, del Congreso del Estado de Veracruz. Creo que causó bastante interés y creo que en ese sentido los que acompañaron esta charla tienen esa preocupación bastante, tienen esa sensibilidad en cuanto a preservar y en cuanto a atender de una manera metódica, de una manera ordenada, acorde a estas disposiciones, pues incluso empezar a trabajar, porque estamos mencionando que se está armonizando, pero eso no impide empezar a trabajar, ¿no? Eso no impide empezar a tomar medidas, a tomar ciertas situaciones para prevenir, como se iba diciendo también aquí, ¿no? Más vale prevenir que lamentar, ¿no? Creo que es algo que ha surgido Claro. en la charla, y en ese sentido hemos tenido bastantes mensajes en el respecto, ¿no? Incluso hasta nos han preguntado de software, pero creo que eso ya es una pregunta más técnica, y esas son cuestiones que tienen que ver, porque nos dicen aquí, ¿tiene algún sistema o software que sea otorgado a entidades o municipios para generar archivos de respaldo correspondientes y mitigar esos riesgos? Bueno, está la preocupación, pero ya las formas, en cuanto está el marco nos dice las acciones, y bueno, ya como nosotros emprendamos esas acciones, ya tendrá que ver con otros recursos, ¿no? Por el momento, pues creo que no hay un software así unificado, pero sí hay un marco que dice, bueno, pon atención en estas situaciones, identifica estas cuestiones que tienen que ver mucho con cosas que luego ni nos ponemos a pensar, la cuestión de la ubicación del edificio, cuál es su entorno, a veces eso no nos ponemos a pensar, y creo que ahí se puso un punto muy importante en las situaciones que tienen que ver con el archivo, ¿no? Si no soy consciente de este calor y de esta humedad que luego ocurre en la mayoría de los municipios veracruzanos, bueno, pues es que ahí es donde se está empezando el deterioro de documentos, ¿no? Entonces creo que ahí es algo muy, muy importante, ¿no? Gerardo García les manda sus felicitaciones, al archivo general, al titular, al equipo de trabajo. Es bueno ver visible el trabajo para que se valore en su justa dimensión. Tienen en sus manos y en su misión la historia de Veracruz, la dirección del acervo documental, ¿no? O sea, creo que también ahí es importante ver cómo está esta conciencia de que no solamente se trata de papeles viejos, sino que se trata de un patrimonio histórico documental importante, ¿no? Entonces, ¿alguna otra cuestión que ustedes quisieran agregar antes de despedirnos? Sí, Paulo, yo por ejemplo ahorita que tocaban la parte del tema tecnológico, que creo que es importante y relevante ver esa cuestión, igual y no como tener un programa definido. Recordemos que la tecnología va a migrar cada cierto tiempo. Lo que sí tenemos que pensar es que si nos vamos a sumar a esa parte, sí se tiene que pensar en una partida presupuestal constante, que nos va a exigir ahorita trabajar sobre esa plataforma digital o formato, pero ver a 5 años cómo va a cambiar eso, ¿no? La parte como muy evidente es cómo se tenía el CD y se garantizaba que ya era lo novedoso, lo ultra, por encima del disco 3,5, y hoy por hoy el formato USB, ¿no? Entonces, ¿en cuánto tiempo realmente fue sustituido? Entonces, más bien es que tengan mucho cuidado también con la parte de los programas, porque hay quien vende espejitos y secuestra información, ¿no? Entonces siempre como estar pendiente de cómo se va a trabajar la parte tecnológica y hasta qué punto realmente la información sí se queda con la entidad o con la dependencia, y que no realmente les estén cobrando un mantenimiento por esa información, ¿no? Entonces, que vean como
todos los proveedores que existen, a quien quieran apostarle, pero que realmente sí se vuelva su información de ellos y que no tengan que pagar al rato una renta y tengan secuestrada la información, porque no va a haber dinero que alcance para pagar esa renta perpetua. De partida, ¿no? Creo que es bien importante eso. Pero por eso mismo la norma no considera estas cuestiones, sino que es, bueno, te doy un procedimiento y ahí toca atender las situaciones particulares de una manera eficiente, de una manera muy inteligente, ¿no? Maestra Eunice, ¿algún comentario? Sí, ahora sí que hablando respecto precisamente bajo esta línea de la tecnología, y esa que también menciona mucho nuestra Ley General de Archivos, y es una de las aportaciones, es que ya nos solicita una gestión de sistema automatizado, ajá, y que tiene que ver precisamente con la cuestión tecnológica. Aguas también ahí porque volvemos a lo mismo, puede haber compañías particulares que te puedan vender y te lo vendan con bomba y platillo, un sistema automatizado para tu gestión documental, y no es tan barato, ¿eh? Realmente comprar un sistema de gestión automatizado, pues sí cuesta bastante caro. No se vayan, ahora sí que no se confíen, porque muchas veces hay que leer esas pequeñas letritas pequeñitas negras que están al final del contrato, donde pues muchas veces uno no pone atención en eso, y resulta que pues tiene temporalidad nuestro convenio con una X empresa, y resulta que al final del convenio del tiempo establecido, pues toda tu información ya no es tuya, ¿no? Sino de la persona que te vendió este sistema de gestión automatizada, ¿no? No vayamos tan rápido, vamos para allá, pero lo primero, hay que tener bien organizado y bien gestionado nuestra documentación en físico. Obviamente va a llegar un momento en que nos va a alcanzar este nivel de habrá países que ya estén en este paso de su sistema gestionado, automatizado en esta cuestión, pero nosotros, ahora sí que lo primero, tener nuestro sistema de gestión físico bien integrado, bien organizado, y ya en algún momento llegaremos a ese paso, ¿no? Y bueno, en esta cuestión del sistema de gestión automatizado, pues ya implicaría el tener ya todo un grupo interdisciplinario, ¿no? Y poder hablar bajo un mismo lenguaje, ¿no? Desde un archivista, un ingeniero que te hable en cuestión de tecnologías, a lo mejor un abogado, porque tenemos que ver también las cuestiones legales, ¿no? Entonces, pues no comamos ansias, paso a pasito, pero firme. Perfecto. Bueno, pues no me queda más que agradecerles su tiempo, maestra Eunice, licenciada Angélica Manrique, agradecerles su tiempo, esta charla, lo que se virtió, también a nuestros compañeros colaboradores de hace rato, agradecerles su tiempo, porque creo que se armó en marco de este Día del Archivista una serie de reflexiones bastante importantes sobre lo que representa el trabajo del archivista y su utilidad en el servicio, ¿no? En el servicio del acceso a la información y del acceso a la memoria histórica. En fin, deriva en muchos beneficios sociales este trabajo, ¿no? Quiero agradecer a todos los que siguieron nuestra transmisión por Facebook, a nombre de la Dirección del Archivo General del Estado, del doctor Juan Eloy Rivera, de todos los jefes de oficinas de este archivo, queremos darle las gracias por su tiempo, su atención. Tenemos los correos aquí, vamos a entablar una comunicación para que las diapositivas puedan llegar a buen fin, y o vamos a ver cómo trabajamos esa información. Y pues por mi parte les agradezco nuevamente su atención. Esperemos que esto sea una buena tradición y que lo tengamos año con año, sea un pretexto el Día del Archivista para seguir charlando de estos temas que no solamente enriquecen nuestra conciencia sobre la documentación, sino también nos ayudan a comprender el gran trabajo que implica dejar esa documentación lista. Entonces, nuevamente gracias, y nos despedimos de esta transmisión, y que pasen todos un excelente día. Gracias a ustedes, hasta luego.